para la campaña política, esta última que hemos tenido, por ejemplo? Las redes sociales son un eslabón más dentro de la estrategia de comunicación política. Por ahí se ha tendido mucho a endiosarlas, a sentir que son como la panacea y la solución para llegar a todos los públicos. Pero no es un todo. No, lo cierto es que tiene que haber dos elementos clave en la estrategia que tienen que ver con el posicionamiento y el sentimiento, para jugar un poco también con las palabras. El posicionamiento tiene que ver con que la figura política entienda que la territorialidad, por ejemplo, es algo que no puede perderse. Tenemos un ejemplo muy reciente, el nuevo alcalde de Nueva York, por ejemplo, ha sido todo un caso de estudio porque su fuerte fue la presencia territorial. Y por supuesto que esto va acompañado por el sentimiento, como les decía, que tiene que ver con despertar algo en la persona, en el elector. No solamente por el hecho de la propuesta en sí, de la plataforma política que se le va a ofrecer, sino también generarle un sentimiento de empatía, de emoción, que lo movilice. Muchas veces se deja de lado esto de que el voto es cada vez más sentimental, más emocional y menos racional. Así que, para responder a tu pregunta, son importantes. Hay un consultor que escuché una vez que decía: no vas a ganar una elección solamente por hacer bien tu trabajo en redes sociales, pero podés perder la elección si no gestionás bien tus redes sociales. Pero lo cierto es que después los votos se cuentan en la urna y el trabajo que se hace de cercanía, de escucha con el vecino, con el elector, es fundamental. Es mucho más para... Perdón, Sí, dale. No, te decía, pensando lo que decías, pensaba en la libertad avanza, ¿no? Trayéndolo, ponías un muy buen ejemplo, el nuevo alcalde de Nueva York ha sido y va a ser material de estudio, no tengo ninguna duda, pero ¿cómo analizás en el país? Se me viene a la mente la libertad avanza, esto de las grandes campañas, las remeras, los eslogan, ¿eso también tiene que ver con un trabajo de redes sociales? Varias veces se ha dicho que Milei ganó gracias a las redes sociales. Y hay una cuestión ahí, es importante hacerle un doble clic y recordar que Milei atravesó todo un proceso de posicionamiento, recién cuando les decía esto de elegir los lugares en los que uno va a tener presencia, aprovechar los años no electorales. Hay veces que algunas figuras que quieren insertarse en el tablero político, en el escenario, solamente lo hacen cuando ya estamos en vísperas de campaña, cuando se puede hacer algún tipo de propaganda política previo a una elección, y después en los años no electorales, que obviamente la gente pierde la atención de la política, pero se puede tener presencia de otra manera, asistiendo a eventos, realizando actividades de índole partidario también, estando en medios, convirtiéndose también en figura de consulta en ciertos temas. Y recordemos que Milei era un panelista de tele, lo invitaban a hablar de temas de economía. De a poco se fue posicionando de esa manera y después, por supuesto, las redes sociales lo ayudaron a amplificar ese mensaje, pero hay algo muy importante. No era solamente él, desde su cuenta personal o desde la cuenta de La Libertad Avanza, sino que habría logrado también un fuerte posicionamiento desde la propia militancia virtual. Mucha gente desde distintas cuentas, generando fragmentos de sus entrevistas, replicando su mensaje. Entonces eso hace que de golpe vos digas: che, ojo, hay un montón de gente que lo está apoyando, que está compartiendo algunos fragmentos en los que él dice hay que volar el Banco Central por los aires, pero explica por qué. Y todas esas cuestiones de impacto, y por eso recién hablábamos de los sentimientos, es lo que moviliza a la gente y es lo que despierta ese interés de decir: voy a escuchar de qué se trata esto. ¿Sigue siendo las redes sociales solo para jóvenes que por ahí se sientan a ver un programa político entero, que fraccionan su atención en diferentes temas? ¿O también ya está incluido el adulto mayor que se ha introducido en las redes, en ciertas redes sociales? Eso te iba a decir, hoy algunas para algunos rangos etarios y otras para otros. Sí, hay una cuestión muy interesante y en la Facultad de Ciencias Sociales, que tenemos un proyecto de investigación en comunicación política que dirige la magíster Mariela Miranda, hemos observado que a lo largo de los procesos electorales, sobre todo en la provincia de San Juan, que es nuestro objeto de estudio, se ha dado esta particularidad de que han aparecido en el escenario político nuevos actores, nuevos canales, como son, por ejemplo, TikTok, muy recientemente. Y esto da cuenta de cómo los jóvenes no es que estén apáticos o desinteresados por la política, sino que la consumen y se informan de otra manera.
Esto, por supuesto, que para la política, para la consultoría política, pone nuevos desafíos. Al principio se pensaba que TikTok era el bailecito. Nos agarró en pandemia. Estábamos en nuestra casa, entonces TikTok era, bueno, tengo que hacer el baile del momento. Algunos políticos quisieron entrar por ese lado más jocoso y después entendieron que TikTok también estaba generando otras posibilidades y ahora está despertando también que en las campañas y ahora en esta de 2025, incluso en la provincia de San Juan, los candidatos a diputado nacional la utilizaron y le fueron dando otros matices, no era solamente el bailecito. Y también entender que en este universo de distintas plataformas digitales, en este ecosistema digital, tenemos también la posibilidad de llegar a los públicos, quizás ustedes hablaban de los más adultos, a través de Facebook, a través de Instagram, que también hay mucha presencia, y a los más jóvenes a través de TikTok y en algunos casos también a través de Twitter. Quizás Twitter, ahora X, pero para los que tenemos nostalgia le vamos a seguir diciendo Twitter. Soy de esos. Es también la red más del círculo rojo, donde está más el periodismo, la política, pero también en donde hay muchos jóvenes opinando e informándose muchas veces a través de los memes también. Bien, ¿y cuál es la más consumida? ¿O también depende de esa franja etaria? Depende de la franja etaria y del lugar, de la zona geográfica. Muchos dan por muerta a Facebook, por ejemplo, pero creo que un componente de esta red social que la revitalizó bastante fue el Marketplace, este espacio de venta que hizo que la gente volviera a estar presente. Entonces Facebook sigue siendo una red social muy utilizada en San Juan, Instagram también, y como les decía recién, ahora TikTok está teniendo mucho protagonismo y eso está llamando la atención y exigiéndole a los equipos de comunicación política también empezar a generar contenido para esa red. ¿Qué te llamó especialmente la atención a vos como especialista y como profesional de la campaña de los candidatos en San Juan? Porque bien decías vos, se me vienen muchos ejemplos a la cabeza, utilizaron mucho las redes durante esta campaña. Corta, algunos dijeron apática, pero la verdad es que las redes ganaron un protagonismo especial. Y en ese contexto, ¿qué te llamó la atención a vos? De la campaña reciente que tuvimos en la provincia de San Juan, creo que hubo un buen equilibrio entre lo digital y lo territorial. No se descuidó la presencia de los candidatos en los distintos municipios, eso lo vimos. Los mismos medios de comunicación daban cuenta de las distintas actividades y de la importancia que tiene que sigan en contacto con los vecinos, pero también hubo un desafío en esto que les decía recién de ver cómo se integraba TikTok a la propuesta. Y en cierta medida se trató también con algunos recursos que son más propios de Instagram, que tienen que ver con las historias y de que los usuarios compartan también. Se buscó involucrar un poco más a la militancia para generar esto que les decía recién como el ejemplo de Milei, de que sean varias voces las que repliquen ese mensaje y le den más presencia a los candidatos o a la propuesta política. Después, haciendo un análisis más general ya de los resultados, considero que hubo 3 frentes que resultaron perdedores en esta elección. El que resultó ganador en los números, que es el Frente de Fuerza San Juan, digo que resultó perdedor porque en realidad, además de perder una banca, se encontró con una situación en la que el porcentaje de votos estuvo lejos de ser lo que supo tener y lo que supo ser, y da la sensación, y sobre todo si se le suma el caudal de votos de Baistrocchi, que no habría mucho más de dónde pellizcar. Por supuesto que esta elección también nos dejó la enseñanza de que el elector, que a veces se lo subestima, entiende que tiene que votar en una legislativa, en una ejecutiva, y va eligiendo. No vota igual. No vota igual, y este fue un claro ejemplo de ello. Sí, en Fuerza San Juan el ganador fue Uñac, porque logró imponer a su candidato en la interna, logró posicionarse, que eso no es poca cosa. Y después, bueno, tenemos el oficialismo provincial, que necesitaba legitimar su gestión, más allá de que era una elección nacional, con un primer triunfo. Esta era la primera elección que el orreísmo afrontaba ya siendo oficialismo. Si bien cuando Marcelo Orrego gana en el 2023, después viene la elección presidencial, que iba acompañada de la legislativa nacional. Ese año fuimos a las urnas muchas veces porque hubo balotaje, pero en ese caso todavía no era gobernador Orrego. Había ganado la elección, pero el gobernador seguía siendo Uñac. Y después, por supuesto que la gran sorpresa, o lo que quizás se esperaba menos,
fue el ingreso de Abel Chicconi, quitándole esa banca al justicialismo y mostrando también esto que hablábamos recién, de que el voto transferencia, que no se sabía si iba a ocurrir por la ausencia de la cara de Milei en la boleta, sí logró que el color violeta rápidamente se relacionara. Traccionara también. Claro, con sí. que era Abel Chicconi, porque además había 4 frentes libertarios. Claro. Y la gente entendió que si lo quería votar Que a no Milei... sumó tanto tampoco, ¿no? ¿Quién? Digo, los otros frentes libertarios. No, claro, por supuesto. Pero sí, si vamos a un análisis de cómo le fue al oficialismo, que pareciera que puede en un futuro encaminarse a algún hipotético escenario de negociación, de conversación con la Libertad Avanza, ahí el justicialismo se tendría que preocupar Sí. bastante. Hay que ver si la Libertad Avanza quiere. Hay que ver, sí, hay que ver también cómo continúa. En política estamos hablando con el diario de hoy, Sí. dentro de 2 años va a ser un escenario totalmente distinto, falta un montón, así que no hay que apresurarse. Porque algunos se preguntan, bueno, el 35% de votos del justicialismo, ¿es el techo o es el piso? Y si uno se pone a pensar, para sacar más votos, tiene que robarle, entre comillas, al oficialismo o el orreguismo o a la Libertad Avanza. No tiene mucho más. Bueno, o puede ser a Bestrovsky, pero no le podría sumar tanto. No, Digo, claro. ¿cuánto más puede crecer el justicialismo? Sí, de vuelta algo que es cierto y coincido con vos, que pareciera que no hay mucho más de dónde pellizcar para Fuerza San Juan. Por un lado está el bajo nivel de participación, que fue una constante a nivel país. Del 83 en adelante ha sido una de las elecciones con menor nivel de participación. Suele pasar en las legislativas, a veces la gente le quita importancia, en algunos casos porque no termina de entender el rol que cumple o por cansancio o por descreimiento de la figura del legislador. Hay que ver qué pasa en 2027, cómo se posicionan los frentes y también entendiendo que como ese año vamos a elegir gobernador, ahí el interés es distinto. Hay que ver qué pasa también si se desdobla la elección. Recién que hablábamos de un hipotético diálogo de alguna alianza entre el orreísmo y la Libertad Avanza, ¿qué pasa si las elecciones van separadas? Claro. Ahí es distinto porque también la atracción del voto libertario sería otra, entonces hay que ver y falta mucho. Sí, son distintos escenarios. Le pasó a Kicillof en Buenos Aires. Con el diario del lunes, bien decías vos, Bernardo, se le cuestionó a Kicillof haber desdoblado la elección. Y uno piensa, también es contrafáctico, pero quizás hubiese perdido también en Buenos Aires, como perdió en la última elección legislativa. Entonces es difícil medir ese tipo de cosas, pero en un escenario en el que se presume las próximas elecciones habrá una reforma electoral de por medio, quizás una boleta única en la provincia también, y con una Libertad de Avanza y un orreguismo que podrían en algún punto negociar. Creo que el justicialismo la tiene bastante complicada. Hoy, por lo menos. Sí, va a ser un escenario difícil, por supuesto que es un poco una bocanada de oxígeno para Fuerza San Juan tener el titular de se ganó en la provincia, claro, porque además también todo este análisis que estamos haciendo quizás es más fino y tiene que ver con tener interés por la política. Pero por ahí el sanjuanino que está más distante, que no hace como este doble clic en, bueno, pero la verdad que el justicialismo ganó, pero perdió una banca, se queda más con el título de ganó Andino. Y se queda con esa imagen de, bueno, el justicialismo entonces ha vuelto y después ve el mapa que está casi todo pintado de violeta, pero San Juan está azul. Entonces un poco eso sí le da ese oxígeno a Fuerza San Juan. Y por supuesto que tendrán que trabajar mucho de acá al 2027. ¿Cuánto de la victoria de Andino, volvemos a ponerlo entre comillas, porque, bueno, pero en definitiva sacó más votos, cuánto le pertenece a él y cuánto le pertenece a los intendentes? Bueno, es muy buena la pregunta porque ahora hoy fue noticia, de hecho, que se está dando toda una puja ahí por un lado, porque, bueno, por supuesto que en este momento tanto Rawson como Chimba son los 2 principales caballitos de batalla que tiene Fuerza San Juan. En un caso está a cargo de la gobernación un intendente que se está posicionando muy bien, que puede tener sus aspiraciones para el 2027, tiene la posibilidad de ser reelecto, que quizás juega la carta segura y va por la reelección,
pero puede tener otros planes a futuro, no lo sabemos. Y por otro lado, el territorio del candidato que estaba en tercer lugar en la lista de titulares, Gramajo, en donde él también dice, bueno, pero ojo, porque yo vengo de 8 años de ser intendente, sigo muy vinculado con la gestión de Daniela Rodríguez actualmente. Entonces empiezan ahí como a sacar un poco los trapitos al sol y a echarle en cara a Andino, que obviamente estamos hablando también de una figura que fue 4 veces intendente de San Martín. Es cierto que es un municipio más chico, pero también él puede decir, bueno, tengo mis pergaminos, entonces están ahí en esa lucha de ver a quién se le puede también atribuir un poco el triunfo, pero sin dudas que Andino puede decir, bueno, yo fui la figura que encabezó, tenía también esta venia que les decía recién de Uñac, entonces como que eso también le da cierta tranquilidad dentro de su espacio y lo posiciona bastante bien a futuro. Bueno, antes de despedirlo a Bernardo, me gustaría saber la opinión el tema de encuestas. Bueno, ¿han dejado de ser, digo, creíbles o tiene sentido las encuestas? Porque ninguna le pega. Las encuestas están bastante en el ojo de la tormenta desde hace algunos años. No termino de entender si es una cuestión metodológica, que por supuesto con el paso del tiempo ha ido cambiando, desde hacerlo en el cara a cara, en presencial, a empezar a implementar el teléfono, que ahora es cada vez más difícil porque la gente ya no tiene teléfono fijo y por ahí cuando te llaman al celular es un número desconocido, con No tanta estafa, no atendés. Después las encuestas digitales, a veces no sabes ni quién las está respondiendo o si carga bien los datos. Perfiles falsos, sí. Claro, sí. Entonces lo cierto es que la encuesta, al ser de tipo cuantitativo, sí te aporta ese sondeo, esa mirada aproximada de qué puede llegar a ocurrir. Se está optando ya desde hace muchos años y sobre todo Jaime Durán Barba, que fue consultor de Macri en su momento, lo puso como muy en auge en la consultoría política al Focus Group. Pero ahí tenemos un elemento cualitativo, es decir, reunir a un grupo de personas y hacerle preguntas específicas de qué opinas de tal política pública, qué opinas de este candidato, con quién lo representás, pero ahí tenemos un insumo después cualitativo. Con eso no podemos replicar lo que va a ocurrir, no lo podemos reflejar. Entonces lo cierto es que quienes se dedican a los estudios de opinión pública tienen también un desafío de reinventar el instrumento porque sin duda coincido con vos que está fallando. Claro, hoy es un gasto innecesario para un político. Y bueno, muchas veces lo que pasa, Sí. ahora que mencionás la palabra gasto, termina siendo también un poco la inversión de vamos a hacer alguna encuesta, pero que también muestre que estoy ganando o que me dé cierta esperanza, porque también algo que causa impacto muchas veces en el electorado es esto de quiero el voto útil. No quiero votar por ejemplo, recién que hablábamos de que la ideología libertaria o los libertarios acá en San Juan tenían 4 espacios. Bueno, ahí quizás alguien que dice, bueno, me gusta Milei, quiero votar por este tipo de ideas, hay 4 opciones. Si bien Cicconi era quien tenía la bendición de Milei, del presidente, quizás habían algunas personas un poco más confundidas. Bueno, por ahí ese tipo de encuestas, si lo mostraban, por ejemplo, a Cicconi dentro de esas 4 opciones como mejor posicionado, ya hacían que el votante también libertario dijera, bueno, es por acá, entonces no voy a votar a estas otras figuras porque mi voto se va a perder, digamos, no va a ser un voto útil. Muy bien. Muchas gracias, Bernardo, por tu presencia y obviamente no va a ser la última vez. Siempre están abiertas las puertas para que regreses. Un gusto. Gracias, muchachos. Gracias a vos, muy interesante la verdad. Ha quedado muchísimo para hablar con Bernardo, a quien seguramente vamos a seguir inventando porque el análisis es lo que, bueno, es la base de este programa también. No solamente hablar de lo que pasó, sino de lo que podría pasar. Podría pasar. Exactamente. ¿Te has pasado bien, Sergio? Excelente. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. La verdad, una noche completita. Completita, con viento, lluvia.